en las reacciones químicas, ¿vale? Porque, vamos a ver, ahí eso que pone ahí en vuestro guía docente, que es química del agua, realmente, si damos en profundidad todo el tema de las reacciones que están o que se dan en el agua, y que tenemos ahí unos grafiquitos que os voy a explicar, iríamos exactamente a una asignatura de 7,5 créditos que se daba anteriormente en ambiental. Es decir, que para que os hagáis una idea, ¿no?, que el profundizar en todos esos aspectos es inviable, ¿vale? Puesto que es un tema de los 5 así que tenéis en la ¿de acuerdo? Entonces voy a daros como las nociones para que os hagáis una idea del alcance, ¿no?, de todo lo que pasa ahí, cómo puede afectar, ¿no?, a las características del agua y cómo luego lo vamos a aplicar en tratamiento de depuración de las mismas. ¿Queda claro esto? Bien, pues dicho esto, es que esta transparencia la pongo en todas las charlas, máster, tal que puedo dar, teniendo el agua como protagonista, para que nos centremos realmente en qué medio estamos. Y ahí pongo una serie de puntitos que creo que todos sabemos el alcance de los mismos. Elemento esencial para la vida. Tú eres un 70% de agua, muchos microorganismos son un 80% de agua. Y podemos vivir con menos cantidad de alimentos, pero sin agua, está claro que no podemos vivir, ¿vale? Luego es un elemento esencial para la vida. El otro aspecto es que, aunque creamos, porque quizás estemos en una zona, entre comillas, privilegiada, ¿no?, donde tenemos recursos hídricos, podemos pensar que en todos los sitios, ¿no?, hay agua y no hay escasez. Y esa realidad, a poco que veáis pues documentales o lo que sea, esa realidad no existe. Fijaros que prácticamente podríamos decir que 1/3 de la población estaría bien abastecida y 2/3 están con escasez de recursos hídricos. Y es más, si os vais a un informe de la ONU para el 2030, se cree que prácticamente el 47% de la población mundial estará por encima del estrés hídrico. Es decir, que no hay agua suficiente. Y eso va asociado a otros aspectos que no sé si sabemos lo que es confinamiento, si lo sabemos, porque acabamos, ¿no?, hace poco, ¿no?, de sufrir. Yo pongo aquí una palabra que es confinamiento y que eso condiciona también la desigualdad en cuanto a la distribución. Cuando hablo de la asignatura de ciencia y tecnología, la comparo con el aire. El aire no está confinado, estáis todos de acuerdo, ¿no? Está, ¿no?, en toda, ¿no?, la troposfera, podemos decir, ¿sí? Pero aquí no, Todo el tema de recursos hídricos está confinado. Vamos a coger la que está disponible, que es la dulce, está confinado en las aguas subterráneas, acuíferos, en lagos o embalses, ¿no?, o bien en las cuencas o lagunas, ¿sí o no? Luego, esto nos hace que, como está confinado en ciertas zonas, pues la desigualdad en cuanto a regiones pues sea mucho más acusada. Y eso nos lleva ¿a qué? A que tengamos que centrarnos en realizar una buena gestión de este medio. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay varios puntos en los que podemos incidir. Primero, disminuir el gasto, ¿no? El gasto lo podemos disminuir, disminuyendo el consumo, pero en todo el tema de industria, todo lo que sea recirculación, ¿no?, o reutilización, ¿no?, de ese agua va a mejorar, ¿no?, es disminuir, ¿no?, ese gasto, ¿sí o no? Otra de las posibles acciones que podemos tener es extraerla con el menor deterioro posible. Es decir, por ejemplo, a nivel de ríos o de cuencas, la directiva marco del agua establece el que siempre haya un 10% correspondiente a lo que es el caudal ecológico, ¿de acuerdo? Es decir,
que no sobreexplotemos los sistemas. Y si un poco tenéis conocimiento, pues por ejemplo, toda la parte del Mediterráneo está muy salinizada, todo el tema de acuíferos por la sobreexplotación. Muchos de ellos son incluso ilegales, de una gestión ilegal, y están sobreexplotando los acuíferos. Esa sobreexplotación nos lleva a que se queden al final secos y el agua sea de mala calidad. ¿Vale? Si la estamos utilizando, como es nuestro caso, lo que tenemos que hacer para una buena gestión es realizar un buen tratamiento, ¿no?, para poderla devolver al medio en las condiciones más aceptables, es decir, que genere mínimo impacto. Es decir, tenemos que tratar las aguas residuales urbanas antes de vertido a cauce, tenemos que tratar los efluentes de origen industrial, ¿vale? Y además, una buena gestión supone que todo este tema de depuración lo hagamos con la mejor tecnología disponible y con el menor coste económico. ¿Queda claro esto? Con lo cual, cuando hablamos de agua, fijaros que os pongo yo, todo esto se reduce en que no solamente tenemos que hablar de calidad, y vamos a hablar bastante, sino que tenemos que hablar también de cantidad, ¿de acuerdo? Cantidad de recursos que tenemos y cuál es la composición o la calidad de los mismos. Bien, y os voy a recordar algo que a lo mejor ya conocéis, la típica estructura, ¿no?, del agua, que va a condicionar pues el comportamiento de la misma, ¿no? Las propiedades de la misma, ¿vale? ¿Esto os suena? Vale. Tenemos que el agua puede estar en estado gaseoso, sólido o líquido. ¿Estáis de acuerdo, no? Y en función de que esté en un estado u otro, la estructura es diferente. Aquí tenéis la estructura angular del estado gaseoso, ahí la tetraédrica, ¿no?, cuando está en estado sólido, y para nuestra forma de trabajar ahora mismo, tenéis el tema de la estructura en estado líquido, que viene condicionado principalmente por la formación de esos famosos puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Pues bien, esos puentes de hidrógeno que aparecen, ¿no?, en las moléculas de agua en estado líquido van a ser las responsables de muchas de las propiedades que tiene ese agua, ¿de acuerdo? Y que van a afectar luego a vuestro uso, a vuestra utilización, ¿vale? ¿Sí? Bien, ¿y cuáles son esas propiedades? Pues yo las he resumido en esa tabla que tenéis ahí. Y fijaros que debido a esa estructura que tiene, pues nos encontramos con una serie de propiedades que podemos decir que son diferentes, ¿no?, a elementos o compuestos, ¿no?, que estarían en la tabla esa periódica maravillosa, estarían en el mismo grupo, ¿sí o no? Entonces nos encontramos con propiedades que son anómalas. Vamos a verlas luego con detenimiento, porque os las he puesto una por una. Densidad, fijaros que la densidad, lo que estáis viendo ahí es que no aumenta ni disminuye con el tema de la temperatura, sino que fijaros, a 20 grados tenemos una densidad de 998 y cuando baja la temperatura, ¿no?, nos encontramos con un valor que es el valor máximo, ¿no?, de lo que es la densidad. Ya veremos cómo afecta, ¿no?, esta propiedad, ¿no?, del agua al comportamiento en nuestros sistemas, ¿vale? Pero fijaros que tenemos puntos de fusión y puntos de ebullición que no se corresponden, ¿no?, con moléculas o compuestos del mismo tipo. Y os he especificado, porque a nivel vosotros de manejo del agua, estamos con que los calores de fusión, vaporización y calores específicos son valores que son diferentes, ¿no?, anómalos, y que va a afectar a que el agua actúe como termorregulador, ¿no?, tanto en los ecosistemas naturales como luego cuando vayáis a proceso, ¿de acuerdo? Y luego tenéis
que la constante bieléctrica, ¿vale? Es muy elevada, ¿vale? Y tenéis como que el agua todos sabemos que el agua es conductora, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver en qué afecta cada una de estas características del agua, ¿no? A su, a su comportamiento, ¿vale? Bueno, ahí tenéis, os he puesto un poco cómo varía, ¿no? La densidad, con la temperatura del agua, con ese valor máximo, ¿no? Que tenéis prácticamente a 4 grados centígrados, y todos sabemos que la densidad está asociada a la salinidad, por eso flotáis mucho más, ¿no? En el agua de mar, ¿no? Que tiene más sales, ¿no? Que en el agua que es dulce, ¿sí? Bien, pero fijaros que a nivel de lo que vamos a ver, de cómo va a funcionar este agua, afecta principalmente a dos aspectos. Una palabra que os he puesto ya ahí, meteorización. ¿Qué creéis que es meteorización? Afecta a la meteorización. No era lo de que el agua se congelaba en el interior de las rocas. Lo que afecta es a que se rompen, para que nos entendamos, luego lo veremos más al final, afecta a la formación de los suelos, para que nos entendamos. ¿Qué pasa? El agua líquida, ¿no? Se mete en lo que son las grietas, ¿no? De las rocas, ¿vale? Al solidificar, aumenta su volumen, ¡clac!, la rompe, ¿de acuerdo? Entonces, son las responsables de la formación, ¿no? De los suelos, y por supuesto va a afectar a lo que es la composición química, ¿no? De los distintos tipos de agua en función, ¿no? Del suelo por el que ha circulado, ¿de acuerdo? Luego, eso viene asociado a ese parámetro, ¿vale? Pero fijaros, es que es responsable de que haya vida en los ecosistemas acuáticos. ¿Por qué? Porque se congela la parte superior, ¿no? Tanto de los lagos, embalses, ¿no? Etcétera, y la parte inferior va a estar a una temperatura, ¿no? Que va a ser más elevada, ¿no? Y eso hace, ¿no? Que el hielo flote y que la parte inferior de estos ecosistemas pues tengamos vida, ¿de acuerdo? Luego es una propiedad muy importante desde el punto de vista de manejo de los ecosistemas. Bien, ahí os pongo los distintos calores, ¿no? La definición de lo que es el calor específico. Esto no lo leo, porque lo tenéis, lo que es el calor específico, que ya os acordaréis, ¿no? Estamos con que es mayor que el resto de sustancias naturales. El calor de fusión, que implica que aguante bien todo el tema de aportes y sustracción de calor, y que sea muy bueno, ¿no? Para todo el tema de mezclas del agua, ¿no? Con otras cosas y actúa como termostato, ¿vale? Y el calor latente de la vaporización, ahí tenéis lo que es la definición, lo que permite es que pueda transferirse, ¿no? La energía, ¿no? Cuando el agua está caliente, ¿no? Bien en la industria o bien, ¿no? En nuestro día a día, en los hogares, ¿de acuerdo? Y la mezcla de este calor específico y latente de vaporización tan altos favorecen principalmente que haya flujo, lo que se suele ahora estar hablando, ¿no? Los flujos de mezclas de agua, ¿no? De las partes de los polos, ¿no? Con zonas más cercanas a nosotros, ¿no? Que está cambiando, ¿no? Esos flujos, ¿no? Y eso puede favorecer cambios, ¿no? En lo que es el clima, ¿no? Del planeta, es decir, actúan un poco, ¿no? A nivel de termorreguladores del clima. ¿Por qué? Pues porque además favorecen todo el tema de transferencia, ¿no? Que eso lo sabemos, ¿no? De calor, ¿no? Entre la esfera y la atmósfera. ¿Queda claro esto? Voy recordando cosas que quizás ya las conocéis. Bien, otra de las propiedades es la tensión
superficial. Bueno, ya sabéis, la definición la tenéis ahí. Esta tensión superficial lo que genera es como una especie de película, ¿no? O de biopelícula, ¿no? En lo que es lo voy a poner la siguiente, es decir, debido, ¿no?, a lo que es las fuerzas que unen, ¿no?, las moléculas de agua, ¿no?, y que son diferentes en el seno, ¿no?, del fluido, ¿no?, con respecto a lo que es la superficie, pues se crea, como estáis viendo, una especie de biopelícula que favorece, ¿no?, la vida en estos sistemas. Es decir, esa biopelícula, como tenéis ahí, pues repercute en que tengamos, ¿no?, todo el tema de vida de insectos en el medio, pero también favorece que los objetos floten y que tengáis materia orgánica, ¿no?, que en vez de ir al fondo se quede, ¿no?, en el tema de la superficie, ¿no?, y pues favorezca luego todos los procesos, ¿no?, de descomposición. Y bueno, pues la tensión superficial aumenta siempre y cuando tendréis moléculas hidrofóbicas, es decir, que tengan OHs, Hs y tal, ¿no?, que estén como disueltas, a que tengáis pues todo el tema de sustancias como pueden ser aceites, etcétera, que sean de tipo hidrofóbica, y disminuye pues con todo el tema de temperatura y de tenso átomos. Bien, y me voy con la propiedad, con la propiedad que todos conocéis, del agua, ¿no?, que es el disolvente, ¿no?, disolvente universal, ¿sí o no? Y ese disolvente universal, voy a abrir, viene asociado a los aspectos que tenéis ahí, ¿vale? Carácter bipolar, todos estáis de acuerdo, ¿no?, de la molécula del agua. Alta constante dieléctrica, que permite que se separen las cargas de igual signo, y la presencia de puentes de hidrógeno, ¿no?, que permite la disolución de compuestos no iónicos. Todo esto lo estoy recordando, que lo veríais ya en química, ¿no? Algo, o por lo menos algo os acordáis de eso. Yo lo he resumido lo que necesitamos, no me voy a meter ni en tipo de disoluciones, no, ¿vale? Las propiedades, bien. De tal manera que podemos tener este tipo de disoluciones, cloruro sódico, sí, ¿no? O tenéis disoluciones, bien de azúcares o alcoholes, etcétera, que son ya más de tipo molecular. Unas, promovidas más por el tema de la constante dieléctrica y en otra por la formación de puentes de hidrógeno. ¿Queda claro esto? Bien. ¿Y esto qué nos condiciona? Pues esto nos condiciona que en el medio, para que os hagáis una... Estamos hablando de química del agua. Entonces, cuando estáis hablando de química del agua, tenéis que pensar en todo eso que hay ahí. Que en el agua vais a tener disoluciones, las he clasificado sin reacción química y con reacción química, ¿vale? ¿Sí, no? Bien. Disolución sin reacción química. Un ejemplito. Un ejemplito. Disolución sin reacción química de gases. Voy a concretar, perdón. Sin reacción química. Oxígeno, ¿no? Oxígeno, CO2, ¿no se disuelve en agua? Henry, por ahí, la constante de Henry. ¡Bah! ¿Sí, no? ¿Sí, no? Pues menos mal que se disuelve el oxígeno, ¿no? La solubilidad del oxígeno en el agua lo que condiciona es que cuando se consume mucho oxígeno, ¿no? Porque hay una reacción X y o C, la reacción de ese agua, ¿no?, introduce oxígeno en el medio, ¿sí o no? Sí. Si estáis con un sistema de fangos activos, tenéis un sistema de compresión que estáis metiendo oxígeno a la balsa para realizar el proceso de degradación, ¿sí o no? Sí. Vamos a ver. Por ejemplo.
esto es materia orgánica, ¿vale? Y cuando estamos hablando de materia orgánica, estés pensando en H, tal, nitrógeno, oxígeno, fósforo, lo que queráis. Un compuesto X, ¿de acuerdo? Vuestro agua residual, ¿vale? Para que eso se oxide, necesitáis por narices oxígeno. Luego tiene que haber una solubilidad del oxígeno en el agua que tiene la materia orgánica, si no, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Luego, oxígeno en agua, ¿vale? Disolución de líquidos. Alcohol en agua, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Disolución de sólidos. Agua con sal. Agua con sal o echar azúcar también y disolverlo, ¿sí o no? Luego, en esas, simplemente sin tema de que haya reacción química. Cuando ya os metéis en otras reacciones como RED2, como hidrólisis, ya estáis pensando en que ahí ya no es una cosa sin más que disolver, ¿no? Que mezclar, sino que ya hay reacciones en las que varios compuestos están dando reacciones de ácido base, de complejación, R2, pa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Luego, esto me lleva. Bueno, ejemplos, ¿vale? Lo tenéis aquí. Este es el ejemplo de solubilidad de gases en agua, ¿vale? Entonces, fijaros que, bueno, eso sería la ley de Henry y esto es el grado de solubilidad en mililitros por litro, ¿vale? Entonces, os he puesto, fijaros, a ver, os he puesto tres compuestos, será por algo, ¿no? Y con agua dulce y con agua de mar, ¿sí o no? Ay, para el examen, mira qué bien. Yo voy diciendo para el examen, así. ¿Qué estáis viendo ahí? Yo no quiero que os aprendáis los nombres, los números. Quiero que me digáis qué estáis viendo ahí, en esa tabla. Analicemos. Vale, ¿y qué ves ahí? Estás viendo. Mirad, me quedo con un parámetro solo. Agua dulce, ¿vale? ¿Y qué estás viendo? Me da igual a la solubilidad, a la temperatura que hagas. Es mucho más soluble el CO2 que el oxígeno y que el nitrógeno. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué otro factor estáis viendo que sabéis ya de química? Que al aumentar la temperatura, al ser, ¿no?, una solubilidad de un gas en un líquido, que es un proceso exotérmico, al aumentar la temperatura, disminuye la solubilidad. ¿Sí o no? Otro factor que estáis viendo. ¿Sí? Y otro que no tenéis que ver o que saber tanto es que la salinidad, al haber una competición con sales, etcétera, etcétera, va a disminuir la solubilidad. ¿Sí o no? ¿No tenéis que hacer ese análisis? Pues si yo os pregunto qué pasa aquí, está claro que estáis viendo esas tres, esos cuatro cosas, no sé cuántas he dicho. ¿Vale? ¿Sí, no? Es decir, es mucho más soluble el CO2, que el resto, ¿no? Y si cogéis el SO2, también es más soluble que el oxígeno y que el nitrógeno, ¿vale? Efecto de la temperatura y efecto de la salinidad. Las tres cosas, ¿vale? Bien, ¿qué condiciona, por ejemplo, el que sea más soluble el CO2 que los otros compuestos? ¿El CO2 qué es? ¿Es un ácido? ¿Es una base? ¿Es un dual? Sí. ¿El CO2 es una base? Mira, pues
voy a poneros una cosa y una reacción y me vais a decir si es ácido o base. ¿Ves? A ver. Bueno, pasaría al líquido, que sería solubilizar. Después ya, cuando esté en fase acuosa, esto da el ácido carbónico. ¿Sí o no? Luego el CO2 es una especie ácida, ¿sí o no? Pues si su solubilidad es muy alta, ¿no? Imaginaros, no os he puesto ahí el SO2, creo que no tenía el SO2. El SO2 también es muy alta, es del mismo orden. ¿Qué condicionaría unas concentraciones, por ejemplo, de CO2 muy altas en la atmósfera y de SO2 en la atmósfera? Que se acidificasen, ¿no? Suelos y agua. ¿Sí o no? Luego eso va a condicionar, ¿no?, a cambios, ¿no?, en la composición del agua. De tal manera que yo suelo comentar que, mira, la presencia, esa famosa de lluvia ácida que veréis luego en contaminación atmosférica, los efectos de la lluvia ácida se detectaron, creo que sobre los años 60 o 70, se los detectaron en los Países Bajos y estaba provocado por las emisiones principalmente de SO2 de todos los procesos de combustión en el Reino Unido, en Inglaterra, que utilizaban carbón como combustible, y ese SO2 en la atmósfera se juntaba con el agua y generaba la lluvia ácida. Y entonces en los Países Bajos detectaron niveles de pH del suelo súper bajos y del agua súper baja. Y ahí es donde vieron que había un fenómeno, ¿no?, de contaminación atmosférica asociada a la presencia de esos compuestos. Y además era transfronteriza, no se daba en el mismo sitio, ¿no?, sino que se daba en un continente, sí, continente, bueno, se da en sitios diferentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. El tema de los sólidos. Fijaros que todo el tema de la solubilidad de los sólidos, y mira, voy a explicar antes que esto, creo que voy a explicar esto, porque recoge todo lo que yo, lo voy a explicar al anterior, lo que estoy diciendo. Fijaros que mi sistema, imaginaos que eso es bien un lago, ¿no?, el que tenéis ahí abajo, ¿vale? Un sistema, con agua, ¿vale? Esto es como un sistema, podemos decir, no sé si de caja negra o como queráis llamarlo. Aquí lo que pasa es multitud de reacciones, para que nos entendamos. ¿De acuerdo? Es decir, aquí, fijaros, si hablamos de reacciones que se dan en el medio, y si viésemos una por una, esto es una fotosíntesis, ¿sí o no? Reacción de fotosíntesis, ¿os suena? Es decir, todo el tema de bicarbonatos, CO2 o como queráis, generaría biomasa materia orgánica, ¿sí? Pero tenemos reacciones ácido-base, ¿sí o no? Que lo habéis visto en primero, ¿no? Es decir, aquí tenéis ácido carbonatos con agua y pasa a bicarbonatos. Los bicarbonatos pueden pasar a ácido carbónico, o eso ya os lo diré, os voy a volver un poquito locos con el sistema carbonatos. Aquí hay un tema de precipitación, ¿sí o no? El calcio con el carbonato genera el carbonato cálcico, ¿sí o no? Y luego todas las reacciones G2 que os dé la gana, que pueden estar provocadas bien por agentes químicos o que muchas de ellas vienen asociadas a la acción de los microorganismos. Y luego, si ya queréis género, pues ya los complejos, que ya serían, como ya entrarnos en más, ¿no? Más de lo mismo. Esto es la química del agua.
Esto es lo que pasa, y son un montón de reacciones y cada compuesto tiene una dinámica distinta, etcétera, etcétera. De tal manera que yo os he puesto ahí, pues, reacciones que pueden darse, que van desde todo el tema de sistema de carbonatos, ácido base, ¿no? Hidratación, sulfato de calcio hidratado, hidrólisis, que genera, esta sería la contraria ahí, R2, pH, etcétera, etcétera. Que, como podéis entender, yo no os voy a fusilar con todo eso. Primero porque creo que no es el objetivo, pero que sepáis que si vamos a química del agua tendríamos que ver todo eso. ¿Entendido? Sí. Bien, y yo lo que sí creo es que todo el tema de solubilización de lo que son los sólidos y que va a afectar a los distintos tipos de composición del agua, viene asociada a todo lo que tenéis ahí, que yo creo que está claro. Cuanto más soluto tengáis, mayor es, ¿no?, la solubilización. Cuanto mayor superficie de contacto y tiempo de contacto, la solubilización va a ser mayor. Todo el tema de turbulencia mejora, si vosotros dejáis el azúcar, ¿no?, sin mover, se os queda en el fondo, ¿no? Si lo movéis, pues está claro, ¿no?, que se solubiliza mucho mejor. Y todo el tema de la temperatura, pues normalmente ya sabéis que la temperatura aumenta todo el tema de energía cinética y lo que va a producir una mayor solubilización. Sí, con las excepciones de todos los que tenéis ahí, que creo que a lo mejor los estudiasteis en los diagramas esos de presión-volumen, de fases. ¿No los estudiasteis allá? Sí, ¿no? Vale. Y claro, el tema de los líquidos pues está asociado a que sean miscibles o no miscibles. Un aceite no, o las grasas no son miscibles, y luego pues todos los que son polares serían miscibles. Bien, y fijaros que paso rápidamente, sabiendo que eso es un tema, de que es, como que metéis ahí todo, lo movéis y pasan muchísimas reacciones, vamos a ver realmente cómo va variando la composición del agua, ¿no?, en función de todos estos factores que hemos visto. ¿Queda claro esto? Entonces, primero, yo lo que os he puesto es, esto ya lo sabéis, ¿no?, la distribución del agua en el planeta. Creo que sabéis que prácticamente todo es, perdón, 97% es agua salada, ¿no? El resto es dulce, y luego si os vais con la dulce, os quedáis que agua subterránea es tanto, de ello los casquetes polares tenéis 68, total, que nos quedamos, pobrecitos de nosotros, con lo que es agua superficial, prácticamente un 2%, más la proporción que tengamos, ¿no?, de agua subterránea de ese 3%, que es el agua dulce. ¿De acuerdo? Es decir, que es muy poquito. ¿Vale? Bien. ¿Y qué pasa con este agua? Pues es lo que yo os he comentado antes. Está en volumen. ¿Vale? Entonces, para entender la composición, lo que está pasando, ¿no?, en los distintos tipos de agua, tenemos que entender lo que es el ciclo hidrológico, que si alguien lo sabe, pues lo siento, se lo voy a volver a explicar. ¿Vale? Entonces, hablamos de cantidad, ¿vale? Cantidad de agua está relacionada, ¿no?, con ese movimiento, ¿no?, del agua formando lo que es el ciclo de agua. Entonces, fijaros que básicamente estamos diciendo que cuando estamos hablando de balance hídrico, estamos partiendo de los grandes océanos, ¿no? Hay evaporación, el vapor de agua, cuando sube a capas altas, ¿qué pasa? Se encuentra con menor temperatura, todos lo sabéis, ¿no? Condensa, y se formaría la primera de las variables hidrológicas, que sería la entrada, entendiendo con entrada a donde estamos nosotros, ¿vale? A la parte correspondiente a lo que es el terreno, ¿de acuerdo? La tierra, que sería la precipitación, ¿de acuerdo? Es decir, ese agua condensa, se forma la precipitación. ¿Qué pasa con la precipitación? Parte, ¿no?, incide sobre el terreno, ¿vale? De ese agua que llega al terreno, parte se infiltra
Es decir, si tenéis una etapa que ha llovido poquísimo, ¿no? El suelo está con déficit de humedad y se infiltra, ¿vale? Y lo que haría es recargar, ¿no?, la parte correspondiente a los acuíferos, al agua subterránea, ¿vale? Otra parte va por encima del terreno, ¿de acuerdo? Como escorrentía que se llama superficial, ¿sí? Y parte de ese agua estáis viendo que puede o bien evaporarse, ¿no?, en la atmósfera, o bien puede ser captada por la vegetación y luego la vegetación la transpira, ¿vale? Como prácticamente del total de la cantidad de agua que se evapora es un 80% la transpiración de las plantas, el término que se utiliza normalmente en hidrología no es evaporación, sino evapotranspiración, ¿de acuerdo? Que incluiría la parte de evaporación más la transpiración de las plantas, ¿vale? Y todo ese agua vuelve, ¿no?, al mar, del bote, ¿sí? Con lo cual se completa el ciclo. Entonces, si hacemos un balance, que no sé si se ve bien, se ve bien, vale. Si hacemos un balance hídrico, tendríamos aplicando la ecuación de continuidad, ¿no?, lo que entra menos lo que sale es igual a más o menos la variación de almacenamiento que se está generando en el sistema. ¿Sí o no? Vale. Entra, sí o sí, precipitación. ¿Vale? Salidas que tengáis, vais a tener, por una parte, la evapotranspiración y por otra, lo que es, pongo aquí, escorrentía total o caudal. Vosotros lo que veis en un río es un caudal, ¿no? Veis el agua, ¿no? Y ese agua es contribución del agua subterránea más el agua que va, cuando llueve, sobre todo, que va por la superficie. ¿Queda claro esto? Entonces, eso sería la escorrentía. Y luego, todo eso, esas variaciones que hay ahí, que no las tenéis que saber, los expuestos son asociadas a variaciones, ¿no?, de almacenamiento por déficit de humedad en el suelo. ¿Queda claro esto? Sí. Cantidad. Vale. Y aquí os he puesto un poco para que sepáis la definición, bueno, más que la definición, dónde se mide cada una de las variables, para que veáis cómo se evalúa. Entonces, vosotros, cuando sale el señor o la señorita del tiempo, señor, señorita, no sé qué, los que salen a explicar el tiempo, os dice cuánto ha llovido, ¿no? La precipitación, ¿vale? Entonces, normalmente la precipitación es una medida física que se realiza en las estaciones meteorológicas y es un pluviómetro, que al fin y al cabo, para que os hagáis una idea, es una especie como de probeta, donde medís la altura, los milímetros de precipitación que han caído por unidad de tiempo, ¿vale? Cuando vais a la evapotranspiración, ¡buah! Aquí tenéis 1000 fórmulas empíricas, semiempíricas, que os permiten hacer el cálculo a partir de datos basados en temperatura, humedad del suelo, tipo de suelo, etcétera, etcétera. El caudal, estación de aforo. Tenéis, si pasáis por algún río y sabéis, hay un montón. Aquí además tenemos una red, tanto meteorológica como hidrometeorológica, buenísima, con respecto al resto de España. Entonces, en las estaciones de aforo hay un sistema que permite medir también el caudal, ¿de acuerdo? Y luego, todo el tema de ya cálculos de caudales subterráneos bien asociado más y de infiltración bien a temas de aplicar el balance térmico o bien basados en porosidad del suelo o a veces en nivel freático. Cuanto va subiendo, bajando el nivel freático, y eso os va a permitir determinar, ¿no?, esas variables. Con lo cual podemos decir que precipitación y caudal son las que son más, se miden más, son menos empíricas, podemos decir, más experimentales, ¿vale? ¿Sí? Y bueno, aquí os he puesto todo el tema de que el balance que yo he hecho es diferente hacerlo en la tierra o en los océanos, ¿sí o no? Queda claro, ¿no? Es decir,
en la tierra lo que entra es la precipitación y esto es la suma de esto más esto. ¿Estáis de acuerdo? Quitando, simplificando, sí, ¿no? Mientras que en el caso de los océanos, la precipitación llega al océano, ¿no? También llega el caudal y lo que sale es la evapotranspiración, ¿sí o no? El término de evapotranspiración, con lo cual 38.000 más, ¿verdad? 7.000 os tiene que dar 419.000. ¿Queda claro? ¿Sí? Y os he puesto una cosa que es importante, que esto lo tenéis ahí con los numeritos, eso lo hacéis si queréis eso es el resumen de lo que tenéis ahí, en el dibujo, ¿vale? Y esto sí que creo que es importante, para que nos hagamos una idea, y es que los periodos de renovación, para darnos cuenta, ¿no?, del tema de la cantidad, van a ser diferentes. En la atmósfera estamos del orden de 10-12 días, en la biosfera son horas, y en el mar, o bueno, en agua dulce ya vamos a meses, y en el mar es donde tenemos los periodos súper largos, ¿no?, de renovación de esas, ¿no?, masas de agua. Entonces, fijaros que, bueno, es donde podemos decir el agua está más tiempo, ¿no?, con respecto al resto, ¿vale? Y bueno, esto para que os lo miréis, que lo sabemos todos. Clima templado, semiárido y árido, como un ejemplito, os lo miráis si queréis y punto. Todos sabemos, ¿no?, que en uno templado, ¿no?, vas a tener más precipitación que en uno semiárido y árido, ¿vale? Y vas a tener menos evapotranspiración, ¿sí? Y luego lo tenéis en porcentajes, para que os hagáis una idea como en función del clima, ¿no?, ese balance de agua, las variables van cambiando, ¿sí? Y bueno, a nivel de contabilizar los recursos que tenemos, siempre nos vamos a centrar en esta cosa que se llama cuenca hidrológica, que sería la unidad de gestión. Vosotros os vais a los datos que hay a nivel de toda la cornisa cantábrica y la Confederación Hidrográfica del Norte, que da los datos por cuenca. La cuenca del Deva, la cuenca del Nervión, la cuenca del Idiazabal, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego esas son las unidades de gestión y los datos que tenéis con respecto, ¿no?, a los recursos van dados, ¿no?, en función de las cuencas, ¿de acuerdo? Y aquí yo creo que sí tenéis que tener en cuenta que dentro de esa cuenca hidrológica hay que diferenciar entre la hidrográfica y la hidrogeológica. ¿Esto qué significa? Pues os lo voy a explicar en este dibujito que tenéis aquí. Fijaros que esto, la delimitación, ¿no?, por la geología, por la parte, bueno, perdón, por la geología no, por lo que son la superficie de terreno que va a concentrar esas aguas, ¿no? Esta sería la cuenca hidrográfica, es decir, por geografía, por los montes que tenemos, todas esas aguas van allá, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que podéis tener tipo de rocas que sean diferentes. Unas pueden ser impermeables, ¿no?, y otras pueden ser permeables. ¿Y eso qué condiciona? Que parte del agua que estaría asociada a esta cuenca hidrográfica se puede ir a otra cuenca. ¿Estáis viendo? Aquí tenéis materiales que son permeables y aquí tenéis todo el tema de materiales impermeables. Entonces, parte de esta agua, por esa geología, ¿no?, por ese tipo de terreno permeable, se iría a otra cuenca, ¿de acuerdo? Con lo cual, el caudal que vosotros creéis que tiene que ir por esa cuenca hidrográfica es menor, ¿de acuerdo? Porque deriva debido a que la cuenca hidrogeológica es diferente, no coincide, deriva a otro tipo de cuenca. ¿Queda claro esto? Sí. Bueno, estás aprendiendo de geología, de hidro y tal. Bien, esto. El balance hídrico puede ser distinto. Esto lo veis simplemente, os lo miráis.
Si estamos en condiciones naturales, entonces ahí tenéis entrada la precipitación, salida el caudal y la evapotranspiración, ¿vale? Y más o menos las variaciones de las reservas, que las diferencia entre reservas de aguas superficiales y reservas de aguas subterráneas, ¿vale? Mi balance lo hago en la caja esa que tengo ahí verde, ¿de acuerdo? Entradas y salidas, ¿vale? ¿Qué pasa si yo extraigo agua? Es decir, una cuenca que esté con intervención humana, Pues si tengo intervención humana, estáis viendo que tenemos que considerar ese término C, que sería la diferencia entre las extracciones que se están haciendo en la cuenca, ¿no? Y los retornos, ¿no? Que vayan a ir a la misma, ¿de acuerdo? Con lo cual os está cambiando, ¿no? El balance, ¿sí? Cuanto más podamos extraer y menos vaya a salir de retornos, este término está claro que va a ser, ¿no? Mucho más elevado y descompensaría, ¿no? El balance hídrico, ¿sí? Bien. Bueno, pues vamos a ver cantidad, ya hemos visto, ¿no? Balance. ¿Qué pasa con la composición de las aguas en función del ciclo hidrológico? Bien, estas tablas las tenéis en un libro de la bibliografía que está en la biblioteca, que es el de química del agua. Pues acaso queréis mirarlo, ¿vale? Tenéis este libro en la bibliografía comentada y yo he sacado las tablas esas, pues las tengo sacadas de un montón de tiempo de ahí, ¿vale? Bueno, hacedme comentarios, lo mismo que antes, ¿qué veis ahí? Es que si no me abogo mucho con tantos siempre, A ver. Estás viendo, vamos a ver dos cosas, ¿vale? Fijaros, yo parto del agua de mar, ¿no? Y el ciclo partimos del mar, todos nos hemos quedado, ¿no? ¿Qué pasa con el mar? Montón de sales, ¿sí o no? Entonces fijaros los valores, montón de cloruros, sulfatos, sodio, Y os pongo aquí un parámetro que vamos a ver más adelante. Un parámetro integrador, que son los sólidos disueltos totales, ¿de acuerdo? Es decir, si vosotros cogéis el agua de mar, la filtráis, ¿vale? Quitáis el filtro, y con lo que habéis recogido lo secáis y lo pesáis, tendríais los miligramos, por la cantidad que habéis utilizado de agua para filtrar, por litro, ¿no?, de sales. ¿Me habéis entendido? Repito, si cogéis el agua de mar, la filtráis y cogéis lo que recogéis en el Erlenmeyer, ¿no? Sí, ¿no? En el box, después del Erlenmeyer, ¿no? Sí. Lo que cogéis y lo evaporáis para que os quede un residuo sólido, ¿vale? Eso os daría los sólidos disueltos totales. Y esos sólidos disueltos es la concentración de sales y os están diciendo que tenéis 34.000. ¿De acuerdo? Luego, alta concentración de sales. Y luego, otra cosita que os he puesto yo ahí es que tenéis un pH del agua que suele estar en torno a 8. ¿Por qué? Porque tenéis ahí un montón de sales que están amortiguando, ¿no?, la presencia, ¿no?, de especies, ¿no?,
que sean ácidas. ¿De acuerdo? pH 8. Bien. Ese agua se evapora. ¿Sí? Se evapora. Y luego se condensa. ¿Qué habéis hecho ahí? Una destilación, ¿sí o no? ¿No habéis hecho una destilación? Habéis eliminado la cantidad de sales, ¿no?, que tiene ese agua, ¿sí o no? Entonces fijaros los valores. Se me han ido todos, ¡pac!, no sé cuántos órdenes de magnitud, ¿sí o no? Estos son de no sé cuántos, de 1, 2, 3, 4, cogidos de distintos puntos del planeta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estáis viendo? Que tenéis prácticamente lo que utilizáis luego en el laboratorio, el agua para hacer las prácticas, un agua, ¿no?, destilada, ¿sí o no? Porque al fin y al cabo los equipos lo que nos hacen es eso, ¿no? Quitar, ¿no?, los equipos que permiten obtener el agua destilada, lo que os quitan son las sales, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué tengo? Pues tengo un agua de los sabores, ¿eh? ¿Por qué? Porque tengo muy baja concentración en sales, no tengo capacidad de amortiguación, ¿de acuerdo? Y luego estoy diciendo que de todos estos... ¿Cómo hago? Vale. De todos los compuestos que tenía, la solubilidad, ¿no?, del SO2 y del CO2 eran muy elevadas, ¿no? ¿Eso qué me hace? Que se me esté acidificando, ¿no?, el agua, ¿sí? Y los pHs que tenga del agua de lluvia, pues están en torno a eso, ¿sí? Bien. ¿Y ese agua de lluvia dónde cae luego? En el terreno, ¿sí o no? Entonces, ¿qué creéis que va a hacer? Solubilizar, aparte de la meteorización, que ya nos hago todas, ¿no? Lo que son las ocas, ¿no? Pues es que llega algo ácido y cae, pues, sobre una oca que puede ser carbonatos, sulfatos, lo que sea. ¿Y qué hace? Solubilizar, ¿no? Una reacción que solubiliza esas rocas, ¿sí? Con lo cual estaréis de acuerdo en que cuando yo pongo composición de las distintos tipos de aguas, que luego son las que tenéis ahí en el agua de botella, os encontráis con que, fijaros, ya empiezan a aumentar, ¿no?, las concentraciones, ¿no?, de todos estos elementos que constituyen la composición de distintos tipos de aguas subterráneas o bien superficiales. ¿Y qué diferencia estáis viendo aquí? Pues fijaros, yo digo, es que claro, los tipos de agua son diferentes, ¿sí o no? Estos son granitos, para que nos entendamos, compuestos en sílice, ¿de acuerdo? Cuarzo, no sé si os suena un poco, ¿no? Sí, compuestos de sílice. Entonces, fijaros, pues tenéis concentraciones muy elevadas en sílice. Mientras que la otra es más de tipo arcilloso, entonces son más carbonatos, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, que esto no tenéis por qué saber, porque tampoco sé de geología la última, ¿no? Pero en función del tipo de roca estáis viendo, uy, que me voy, que la composición, ¿vale? Y la otra es un agua subterránea, que como hay mucho más tiempo de contacto, más lento y tal, solubilizan más, ¿vale? Bueno, sí.